Gratísimas, venerable Abaila G. Damos inicio entonces con este tema de los videojuegos, para que sus mercedes lo tengan claro, venerables seres, y por favor, los taovidentes de la esfera Geagmus, los oyentes de la voz del Tao, los seres que se conectan por los diferentes sistemas de comunicación, avisen a sus familiares, especialmente a los niños, a las niñas, a los jóvenes que están enviciados hoy a los videojuegos. Al mundo de los videojuegos, que es un mundo ilusorio, creado por ciertos demonios que sus mercedes ya van a conocer. Este tema del día de hoy dice así, enviado por el sublimísimo Dios comido para todo el pueblo Tao judío de verdad. Dice así, alerta con los videojuegos. Ya con Cencel y apareció una imagen de un niño jugando, bueno, ¿qué será? Super Mario Bros. O cualquiera de los videojuegos de los tantos que hay ahora en el mundo. Dice así, los videojuegos. Inicia la lectura diciendo lo siguiente. Son un medio actual de entretenimiento que acapara la atención de niños y adultos. Producto de los adelantos electrónicos y de las telecomunicaciones, que apoyados en la mercadotecnia de consumo, se han infiltrado en todos los hogares, establecimientos de recreo y tiendas de autoservicio. Constituyen uno de los principales medios de esparcimiento de los niños. Todos los padres de familia se enfrentan con esta situación, que debe ser analizada con la pareja para decidir su uso. ¿Cuántas veces han dicho en casa las siguientes palabras? Niños, ya dejen de ver la taravisión, palabra que ha ubicado el sublimísimo Dios comido, taravisión, lo que en el mundo se conoce como la televisión, porque es para tarar al ser humano. Y de seguir jugando con el ni entiendo. Está buena la frase, ¿no? Taravisión y ni entiendo. Releemos esta comunicación. Los videojuegos. Releemos nueva Inti para todos. Dice así. Son un medio actual de entretenimiento que acapara la atención de niños y adultos. Producto de los adelantos electrónicos y de las telecomunicaciones que apoyados en la mercadotecnia de consumo se han infiltrado en todos los hogares, establecimientos de recreo y tiendas de autoservicio. Constituyen uno de los principales medios de esparcimiento de los niños. Todos los padres de familia se enfrentan con esta situación, que debe ser analizada con la pareja para decidir su uso. ¿Cuántas veces han dicho en casa las siguientes palabras? Niños, ya dejen de ver la taravisión y de seguir jugando con el ni entiendo. Órdenes que parecieran no causar ninguna respuesta y mucho menos evitan que los niños sigan frente al televisor. Y continúa diciendo, ¿qué son los videojuegos? Los videojuegos son programas de computación de alta definición que se conectan a cualquier televisor e integran un sistema de audio y video que permiten al usuario disfrutar de aventuras y deportes fantásticos que gracias a su imaginación pueden explorar a fondo. ¿Cómo afecta la conducta de los niños y los jóvenes? Continúa diciendo este docucierto. Los videojuegos no son sustitutos de una buena educación familiar. Evitan la comunicación y convivencia entre los miembros de la familia. Muchos padres se tranquilizan al saber que sus hijos están en casa viendo el televisor. Bueno, hacemos una pausa porque aquí hay un exiges. Ahora sí, estamos organizando aquí para que pueda ser visible, tangible y que sus mercedes lo puedan entender lo más que se pueda. Continuamos aquí con el tema. Dice así. ¿Cómo afectan la conducta de los niños y jóvenes? Los videojuegos no son sustitutos, tenemos aquí un exígesis,
de una buena educación familiar, ya continúo. Evitan la comunicación y convivencia entre los miembros de la familia. Muchos padres se tranquilizan al saber que sus hijos están en casa viendo el televisor, sin pensar que pueden pasar por más de 6 horas ininterrumpidas frente a la caja negra y consumiendo la mayor parte de las veces alimentos no nutritivos que favorecen la obesidad. Y aparece el primer video del día correspondiente a este tema tan escabroso de los videojuegos. Y vamos a ponerlo de una vez, porque hoy no es un solo video al respecto de la tara que producen los videojuegos, sino que son una serie de docuciertos que se han ubicado para que vuestras mercedes tengan la claridad que es menester al respecto de este sistema mortífero de los videojuegos. Entonces, ya vamos a iniciar con el primer video. ¿Estamos listos? Tao TV ya está listo, nosotros también estamos listos. Este tiene dos partes, parte número 1, parte número 2, y dice así docucierto. ¿Son los videojuegos nocivos para la educación de los niños? Dice Porcel número 1. Y aquí va lo que dice. Café del canal Capital. Metemos en el tema de los videojuegos, o mejor, están tratando de meter en cintura el tema de los videojuegos, que tiene tanto de largo como de ancho, y que plantea inquietudes como estas: si son nocivos para la educación de los niños, si roban mucho tiempo a los niños, y dónde puede desembocar esto. Por lo menos desde la parte legal en nuestro país, hay quienes se interesan por los aspectos nocivos que pudiera tener esta situación en la que los niños invierten tanto tiempo. Gloria Estela Díaz es representante a la Cámara, ya la conocen ustedes, ella ha venido aquí al primer café a compartir muchos temas que interesan a la sociedad con todos nosotros. Bienvenida. Muy buenos días, Iván, ¿cómo está? Me alegra mucho saludarlo y un cordial saludo para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Pues el gusto es nuestro, y usted nos cuenta exactamente qué es lo que piensan hacer desde el legislativo para tratar de encauzar un poco la situación de los videojuegos, que la gente podría pensar a simple vista que no traen ninguna complicación, pero vemos que cada vez los niños metidos navegando en el internet se pueden encontrar con cosas que no deberían encontrar, invirtiendo tanto tiempo en los videojuegos. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, con esta iniciativa legislativa lo que pretendemos es reglamentar la operación y funcionamiento de los establecimientos donde se presta el servicio de videojuegos. ¿Cuál es la situación real en Colombia? Actualmente este tipo de lugares tienen sus puertas abiertas, no hay ningún tipo de restricción y niños de cualquier edad pueden ingresar a estos lugares y acceder a cualquier tipo de videojuego sin importar su contenido, y esto causa gran preocupación. Hay muchos que incluso dejan de ir al colegio o se escapan del colegio para ir a estos lugares sin restricción alguna. Exacto, Gloria, como usted bien lo dice, mucha deserción escolar se presenta porque los niños, como no hay restricción para ingresar a estos lugares, prefieren, en vez de ir a clase, ir a estos sitios a practicar estos videojuegos. Y lo más grave y lo más delicado que necesita y requiere una reglamentación, y por eso este proyecto de ley, es controlar a qué videojuegos están accediendo. Hay algunos menores de edad que, por ejemplo, como no hay ningún tipo de reglamentación, pueden acceder a videojuegos que tienen escenas de violencia excesiva, escenas de desnudez, sexualidad, cosas que los niños no deberían ver, y los padres pensando que sus hijos están en el colegio. Entonces, por eso, a partir de que este proyecto se convierta en ley de la República, que pusimos unas reglas de juego claras. Las primeras, debe haber una clasificación de los videojuegos, una clasificación que debe estar restringida para los menores de 14 a 18 años, y de 18 años en adelante, sí, pues la persona es adulta, puede acceder a cualquier tipo de videojuego. Además, sorprende la intensidad que puede tener estos videojuegos, y vaya usted a saber las consecuencias en la mente de los niños, de un menor de edad. 5 días después del asalto a la sede, a su residencia, a la de Bin Laden en su casa, ya estaba el videojuego que, de acuerdo con los creadores de esto, recreaba, subrayo la expresión, el tema de la muerte de Bin Laden. A propósito de esto y de muchas más cosas, mis compañeros de la redacción prepararon esta información que tiene que ver con los videojuegos, para que, si alguna persona todavía no lo tiene claro, sepa de qué estamos hablando. Aquí está.
Las salas de videojuegos son el lugar donde muchos jóvenes y adolescentes pasan gran parte del tiempo de su día, como una alternativa distractiva a sus obligaciones. Muchos jóvenes coinciden en que es una forma de distensionarse de la rutina académica, familiar y laboral, aunque muchos afirman que solo le dedican entre 1 y 2 horas al día. ¿Al día? Más o menos 3 horas. Más o menos 1 hora. Por ahí 1 o 2. Por ahí 2, 3. De vez en cuando 1 hora, cuando se puede. Por ahí 1 o 2 horas. Aproximadamente 2 horas, 1 hora y media. Varios padres de familia, al parecer, no le ven inconvenientes siempre y cuando respondan a sus obligaciones. Sí, juegan por ahí de vez en cuando, pero una media horita. Controlaba que hicieran sus tareas primero que todo. Premiando a los que me estudian, les dejo 1 hora de videojuegos, si no, no. Ellos también dedican un tiempo limitado y hasta no tarde de la noche hay control y saben repartir muy bien el tiempo entre estudiar, jugar, hacer deporte y otras actividades de tipo incluso familiares, que es importante para el desarrollo y la personalidad de ellos, ¿no? Otros establecen normas en su casa. Tendría que estipular unos tiempos únicamente a los fines de semana y muy medidos y cumplidos. Yo pienso que es controlable, hay que colocar horas en el momento de pronto que uno llegue a trabajar, no dejárselos a disposición porque ellos van a dedicar todo su tiempo para eso. Un tiempo y con horario, y de ahí no se podía pasar. Pues así les castigaba si no los sacaba a pasear o que no les compraba lo que ellos querían. Aunque estas podrían ser permisivas para los jóvenes. Todo está bien mientras que yo rinda en la universidad. Si yo rindo en la universidad no me pone problema. Prefiero gastarme la plata si no están tomando o en otras cosas. Mis papás no lo desaprueban, siempre y cuando se haga con responsabilidad. Desde que responda en el estudio normal puedo jugar. Mi papá no me pone problema porque juega, siempre y cuando siga bien en la universidad. ¿Pero qué garantía hay de que estos no acudan a los establecimientos de alquiler de consolas de videojuegos? En varias plenarias del Congreso se ha discutido un proyecto de ley en donde se prohíbe el ingreso a menores de 12 años que no estén acompañados permanentemente por un adulto responsable. Pero normas, leyes, decretos, controles de los padres no son suficientes para evitar la posible adicción al videojuego, ya que jóvenes y adolescentes buscan la forma de evadir las prohibiciones. Estamos con la doctora Gloria Estela Díaz, representante a la Cámara, a propósito de esta iniciativa que está cursando en el Parlamento colombiano y que pretende convertirse en ley por parte de ellos para reglamentar los videojuegos. Hay un aspecto y es la parte privada y la parte pública. Una cosa es la distribución abierta de videojuegos en algunas centrales de ventas, San Andresitos y cosas de esas, o los importan directamente padres de familia, que sería el aspecto privado, cómo reglamentar eso, y luego la parte pública, a través de estos cafés internet y de estos sitios donde abiertamente se alquilan los videojuegos. Y a partir de ahí, de la parte pública a la parte privada, que usted me dirá en cuál se están centrando, supongo en la parte pública, están horarios, contenidos, la edad de quienes puedan acceder a eso y los horarios y muchas más cosas. ¿Cómo lo están enfocando? Sí, el proyecto de ley lo que busca es reglamentar el funcionamiento de los establecimientos abiertos a público, ya al interior de los hogares. La importación y eso, o la adquisición. La responsabilidad de los padres con sus hijos frente al tiempo, el manejo que le den para utilizar estos videojuegos en la parte interna de los hogares. Nosotros no podemos inmiscuirnos, pero sí en la parte pública, porque estos establecimientos, para poder funcionar, primero tienen que cumplir con unos requisitos. Deben funcionar a más de 400 metros de centros educativos, bien sea formales o informales. No pueden estar pegaditos a los colegios ni a las universidades. Ni a los colegios ni a las universidades. ¿Por qué? Ese sería el primer aspecto. Sí, la restricción, ¿por qué? Porque entre más cerca están de estos lugares educativos, los jóvenes tienen mayor tendencia a querer no ir a estudiar por estar pendiente de los videojuegos. También hay una restricción: los administradores o propietarios de estos sitios no pueden ser menores de edad, tienen que ser personas adultas responsables. O sea, no pueden poner al sobrinito, no pueden poner al hermanito. Porque si no, ¿cómo controlarían? Una persona menor de edad no tiene la responsabilidad para saber el contenido de los videojuegos. Y aquí viene el otro punto: hay una clasificación. Mundialmente existe una clasificación para quienes fabrican o importan estos videojuegos. Y esta clasificación es la que nosotros pretendemos que se le coloque a los videojuegos. Ninguno de estos juegos podrá ponerse en un videojuego si no está previamente clasificado. ¿Cómo será la clasificación? Con clasificación restringida, que será para mayores de 18 años, y con clasificación abierta, que podrán verlos los menores de 14 a 18 años. ¿Y cómo van a hacer ustedes para regular eso en tantos sitios que hay? ¿Cómo van a hacer con los propietarios y con los administradores de cada uno de estos lugares? En cada ente territorial serán los secretarios de gobierno,
los que estarán responsables de hacer la vigilancia e inspección a este tipo de lugar. Primero, para abrir un lugar de esto ya no lo podrán hacer en cualquier garaje, tendrán que cumplir con unas reglas de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. Porque muchos de estos establecimientos están en el primer piso de la casa de 2 o 3 Entonces, pisos. Tiene que haber una licencia de funcionamiento, tiene que haber una solicitud de permiso ante la Cámara de Comercio y cumplir con los requisitos de que el uso del suelo permite este tipo de establecimientos. Pero también es importante algo, al interior de estos sitios se tienen que cumplir con unas condiciones. Por ejemplo, no se podrá vender bebidas alcohólicas o cigarrillos, eso no está permitido para este tipo de lugares. Las condiciones de iluminación, de higiene, de audiovisuales para que no generen impacto en los jugadores, la distancia que hay entre la pantalla y el jugador. Tienen que tenerse en cuenta todo este tipo de requisitos por este tipo de lugares para funcionar. Y lo que sí queda absolutamente claro es que menores de 14 años no podrán ingresar. ¿Y la sanción sería cuál para quien infrinja esto si llegara a ser ya una ley? Bueno, existen sanciones para quienes al interior de los establecimientos no tengan la clasificación que se pretende. Y también sanciones para aquellos propietarios o administradores de estos bienes que permitan el acceso de menores de 14 años. Desde multas hasta cierre del establecimiento. Sí, cierre. Primero van a haber sanciones económicas, suspensión de la licencia de funcionamiento y si hay reincidencia habrá cierre del establecimiento. Para los importadores o para los fabricantes de los videojuegos van a haber también sanciones económicas y después pues se les cancelará el registro mercantil para que no puedan volver a funcionar. Vamos a ver qué dicen los chateadores de Natalia. A esta hora, ¿qué horas tenemos ya? 6 de la mañana, 54 minutos. ¿Qué dicen los chateadores para trasladar esas inquietudes a la doctora Gloria Estela Díaz? Sí, a esta hora de la mañana nos vamos con ese ping-pong de preguntas y respuestas. Doctora, muy buenos días. La primera, felicitaciones de Ana Lucía, dice, chévere, me alegra muchísimo que se estén dando estas situaciones para que realmente se ejerza control, pero la pregunta del millón, siempre hay quien se inventa la excusa o de alguna manera logra evadir esto. ¿Qué hacer y en dónde se puede hacer realmente una denuncia que sea eficaz? No que simplemente llamemos y nunca vayan a ver el lugar. Bueno, echa la ley, echa la trampa. Y aquí lo importante es que las autoridades que tienen el control y la vigilancia cumplan. Serán los padres o las personas que están alrededor de estos sitios que vean la presencia de menores de edad, que se está consumiendo bebidas embriagantes o cigarrillos al interior de estos sitios, que están permitiendo el ingreso de niños que no pueden estar allí, que denuncien ante las alcaldías locales, ante las alcaldías municipales, y será el secretario de gobierno el que tendrá que ejercer las acciones coercitivas correspondientes. Doctora, José Miguel dice, la piratería es el pan de cada día de estos lugares. Yo tengo una tienda y debo pagar impuestos y mi negocio se ve afectado porque estos personajes siempre tienen todo pirateado y no quieren comprar nada legal. ¿Cómo van a ejercer el control sobre los videojuegos legales o ilegales que tienen? En cualquier momento la autoridad podrá ingresar. Ya vieron sus mercedes los exiges de los videojuegos y los proyectos de ley que se quieren para erradicar los videojuegos. Ahora vámonos con lo que dice aquí, con lo que continúa. Dice así, es conveniente recordar a los padres que ellos deben establecer las reglas y límites para que el niño adquiera hábitos de conducta adecuados, acordes con las actividades e intereses familiares. Predicar con el ejemplo es un excelente método de enseñanza y aprendizaje. No pueden pedir a sus hijos que adopten actitudes que no lleven a efecto. Muchos padres, al regresar de su trabajo, lo primero que hacen es encender el televisor y desconectarse del ambiente y problemas familiares, lo que refuerza la actitud del niño a utilizar como entretenimiento la televisión y los videojuegos. Continúa diciendo aquí. La mayor parte de las veces ni siquiera conocen el contenido de los mismos, algunos con juegos violentos, de guerra y destrucción, que proporcionan en ellos reacciones agresivas e impulsivas ante diferentes situaciones. En muchas ocasiones, los responsables de este conflicto no son los propios niños, sino los mismos padres, que inducen hacia un tipo de educación perjudicial para sus intereses y para los de la sociedad, porque creen que así se entretienen, o para que los dejen tranquilos, observando después cómo su comportamiento y su conducta se ve influenciada por estos medios audiovisuales, que posiblemente les conduzcan a la agresividad e incluso los torne delincuentes. Y aparece el siguiente video correspondiente a
efectos de los videojuegos en los niños. Vamos a mirar qué dice este video. A niños, jóvenes y adultos. Algunos los califican como una entretención, pero otros advierten sobre el riesgo de generar conductas no adecuadas, pues la mayoría de los juegos tienen un alto contenido de violencia. Los videojuegos han sido el entretenimiento de varias generaciones. En la actualidad la tecnología ofrece juegos sofisticados y casi reales. Sin embargo, muchos de ellos están relacionados con la violencia. Entre ellos podemos ver juegos de guerra, robo de vehículos y peleas, entre otros. Sin lugar a dudas, este tipo de entretenimiento es el más solicitado por quienes utilizan esos simuladores. Quienes más se adentran en el mundo de los videojuegos son los niños. Ellos nos comentan cuáles son sus preferidos. Porque son de peleas, de matar, de ir matando así, bien divertido, de luchas, de todo eso. Al igual que a Melvin, a Luis Alberto de 10 años le gustan los juegos violentos. Su sueño cuando sea grande es incorporarse a la policía para capturar delincuentes. He jugado de guerra, de ir a matar, de tanques, de soldados en aviones y esos de zombies, ir a matarlos, ¿sabes? Sin lugar a duda, los juegos con gráficas de violencia son los que más gustan a los niños. Visitamos un comercio donde venden este tipo de artículos. Su propietario también nos confirma la preferencia de los infantes. ¿Cuál es su nombre? Ambrosio Tsunush. Cuéntanos, ¿qué tipo de juegos vendes en este lugar? Tenemos variedad de juegos infantiles, de Mario, pero sí hay juegos violentos también que se venden, más que es el consumo bastante frecuente de las personas. Los más vendidos son los así como de guerra, ¿va? Violentos. ¿Cómo se venden? Sí, es los que más busca la gente, ¿va? Estudios de psicólogos llegan a la conclusión que este tipo de juegos son utilizados principalmente por niños de edades entre 6 a 17 años, quienes la mayor parte de su tiempo la pasan solos en casa debido a que sus padres trabajan todo el día. Recomiendan a los padres de familia que supervisen y orienten a sus hijos con respecto a ese tipo de entretenimiento, ya que en el mayor de los casos es el elemento que forma su comportamiento y conducta en el futuro. Genera pensamientos negativos en el niño y con ello resuelve su vida en eso, ¿verdad? En querer matar, golpear, desaparecer. Como le decía, que sea un niño impulsivo, que quiera enfrentar los problemas a través de la violencia de una manera impulsiva, sin pensar. Con imágenes captadas por Sergio San José y edición de Esdras Monzón, reportó para Noticiete, Carlos Andrino. Muy importante la supervisión de los padres y el acompañamiento que se puede hacer del caso. Está demostrado que los videojuegos y aún la televisión pueden ser nocivos para la salud de los niños. Dentro de sus efectos destacan: primero, crisis convulsivas en un alto porcentaje de los niños con epilepsia fotosensible. Segundo, estimulan actitudes violentas que afectan las actividades cotidianas y crean un entorno malsano. Tercero, propician la falta de atención, pareciendo que los niños y jóvenes son adictos en cuerpo y alma a los videojuegos, provocando aberraciones en la conducta de los niños. Vemos dos imágenes de un ser muy pegado a su equipo y unos muchachos muy agresivos. Cuarto, fomentan el aislamiento. Es algo muy cierto porque dedican todo el tiempo a estar frente a la pantalla del televisor y se aíslan de lo que les sucede afuera y viven en ese mundo ilusorio que les presenta la TV. Quinto, inflamación de los tendones de la mano, conocido como nintendinitis. Sexto, interfieren en el desarrollo intelectual. Vemos otra imagen que ha ubicado el venerabilísimo padre, el venerable Elohim Cúmido, en la página. Bien, estamos aquí al pendiente de lo de los videojuegos y
Lamentablemente en todo el mundo esto es una mano gigante de Satán que está dominando las juventudes. Y aún aquí es posible, venerables seres, que en este lugar también haya gente jugando videojuegos. Hay reportes de que sí, aquí en el templo hay jovencitos viendo videojuegos. Entonces por eso estamos esperando a todos los jóvenes, a los niños sobre todo, para que lleguen a este lugar y vean los peligros de los videojuegos, porque Satán se mete hasta aquí en el monasterio a traer este tipo de porquerías. Bien, miren lo que dice. El uso continuo del videojuego genera molestias como dolor de cabeza. 1. 2. Irritación en los ojos. 3. Dolores musculares y vicios de postura, que están en relación directa con tiempo empleado en el juego. Y aparece la imagen de un niño jugando Nintendo. No entiendo, le dijo el dios Cúmido, no entiendo. Aquí aparece un barrigón, bueno, esto ya es en los Estados Unidos, donde el sedentarismo, por estar horas, ahora vamos a ver un video donde un joven cuenta la historia que él duraba 12 horas. Hay más, hay unos que han pasado 3 días, 4 días, 5 días metidos jugando este tipo de juegos. Dice así: el tiempo empleado en un videojuego va en competencia dedicado al estudio y como inhibidor de otras actividades de recreo más positivas y educativas, como leer libros, aprender manualidades, aprender algún deporte, interactuar con la familia, entre otras, dando como resultado obesidad por el sedentarismo prolongado. Y aparece un niño regordo, bueno, una imagencita de un regordo. Esto es común en los Estados Unidos, que es donde más se fomenta el uso de los videojuegos. Dice así: los videojuegos violentos conducen a conductas más agresivas, a la irritabilidad y egoísmo, así como a una mayor insensibilidad a la violencia. Es decir, aceptan la violencia con demasiada facilidad. Y aparece un niño tirándole al otro un puñetazo para la cabeza, que es lo que muestran aquí. Y continúa diciendo: el supuesto juego imaginativo, creativo, de fantasía, así como el desarrollo de habilidades sociales, no puede tener lugar mientras se destruye al enemigo, que es lo que enseñan los videojuegos. La conducta adictiva de los jugadores desactiva el desarrollo de pautas de conducta más constructivas y da lugar a problemas con el manejo del dinero, similares a los que padecen de ludopatía, que es un impulso irreprimible de jugar a juegos de casino. Bueno, eso se llama así, ludopatía, ir a jugar juegos de casino. Entonces dice así: que es un impulso irreprimible de jugar a juegos de casino, a pesar de ser conscientes de sus consecuencias y del deseo de detenerse. Esto también va de la mano con la cleptomanía, o sea, los ladrones, los que tienen o que sufren del mal de clepto. Muchos videojuegos hacen que los niños se acostumbren a las palabrotas, la violencia y la inmoralidad, de tal forma que terminan aceptando estas y también otras cosas malas, como ser hasta la práctica de sexo virtual. Jugar con videojuegos inmorales es como jugar con residuos radioactivos. Al principio no notas los efectos, pero tarde o temprano se verán reflejados en un comportamiento peligroso. Y aparecen dos figuras de una niña clepto, bueno, ya así, tomándole el dinero sin licencia al padre a escondidas, y aparece una esposa cleptómana, sacando el dinero al marido. Claro que hay hartas cleptómanas, porque como el marido se toma el dinero, se lo toma en licor, entonces la señora, para que no se lo tome, va y le agarra el dinero y se lo esconde. Bueno, la violencia en los videojuegos se diferencia de la violencia en la televisión o en el cine, en que los que juegan videojuegos participan activamente en la agresión, y en algunos videojuegos reciben premios e incentivos por cometer actos violentos virtuales. Sí, creo que hay un videojuego que es robando carros y va matando al que se le atraviesa, una porquería. Bueno. Ahora aparece este video, dice así, este ya está listo: adicción a los videojuegos. Ahora les voy a mostrar un video de la CNN, un reportaje. Vamos a ponerle pausa un momento. Ahorita vamos a dar un video de la CNN sobre de la adicción a los videojuegos, pero sus mercedes no lo voy a mostrar todo, porque los demonios de la CNN, como es una cadena mundial, hablan de la adicción y del dinero que mueven los videojuegos, pero después en el video muestran los campeones mundiales de videojuegos.
y los campeones mundiales de videojuegos son nada más y nada menos que coreanos, chinos y japoneses. Son los más rápidos para este tipo de adicciones mentales. Y obviamente la producción de videojuegos en el mundo está casi siempre manejada por esos países asiáticos, sobre todo porque ellos son excesivamente inteligentes, pero esa inteligencia ahorita la están utilizando para el mal. Vámonos con este video. ¿Qué es lo que más te interesa a ti de estos videojuegos? Son lo máximo, no puedo vivir sin ellos. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron, hermanos, que jugar en la máquina del Nintendo, presta atención, por la sensibilidad de la luz y por fijar la vista en la línea magnética y electrónica del Nintendo por la velocidad de ella, producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Si a su hijo le gustan los videojuegos y se pasa horas frente a la televisión entreteniéndose, le sugiero que le ponga atención a este reportaje, en el que analizaremos este pasatiempo que le deja millonarias ganancias a los corporativos que los producen, pero que a su vez provoca serios problemas de conducta entre quienes los utilizan. Tengo dos sobrinos, uno de 6 años y el otro de 11 años, y llegan de la escuela y nada más se pegan a la televisión a jugar. Y no estudian, no hacen tarea, nada. Mi papá hablaron conmigo, también bajé de calificación. ¿Cuántas horas juegas? Como 2 o 3. 3 horas diario. Más o menos. De hecho, muchos de estos niños, al salir de las clases o antes de entrar a ellas, dedican cuando menos 1 hora frente a las pantallas en los cibers, negocios que se ven abarrotados de estudiantes. Así es, ellos pues vienen a mostrar sus destrezas aquí con las máquinas de videojuegos. ¿Qué juegos tienen? Tenemos lo que es el concepto de Xbox y maquinitas tragamonedas. Desde hace más de una década se ha centrado la mirada en los impactos y secuelas en la utilización de los videojuegos en los niños y adolescentes, consecuencias que han variado tanto desde la adicción que se puede experimentar con su uso, la reproducción de violencia y desajustes en el comportamiento. La violencia es uno de los principales temas del famoso entretenimiento de los videojuegos, representada con multifacéticos rostros, y se hace presente desde las carreras de autos donde los accidentes se producen y se observan de forma natural, la aparición de los monstruos, batallas, guerras, combates y mucha sangre que simula salpicar en la pantalla y que produce raras sensaciones entre quienes juegan. ¿Qué más te gusta? Pues los gráficos y pues por un poco de matanza. ¿Matanza por qué? Porque se ve cómo sale volando la sangre de los contrincantes. En la mayoría de los estudios que se han hecho, casi un niño a estas alturas ha visto por lo menos 500 asesinatos virtuales, lo cual lo marca justamente en el surco de su personalidad. Debido a la insensibilización que el mismo juego produce, favorece que los niños y adolescentes puedan presentar conductas agresivas. Luego no hacen caso, se la pasan jugando y luego hasta se ponen exigentes porque quieren que les compren esos juegos. De hecho son muy caros y se vuelven groseros. Al niño se le dificulta separar el mundo real del mundo ficticio, y el entrenamiento que recibió de manera inconsciente puede influir en su conducta social en general. Existen videojuegos que sí le afectan a la personalidad porque son muy violentos. Y eso el niño no sabe diferenciar entre lo que es la violencia, entre lo que es lo bueno y lo malo, todavía no le queda muy claro eso. Entonces él se ve como una situación que puede suceder y que además se está entrenando a que reaccione de alguna manera cuando una situación parecida en sus años posteriores le va a reaccionar eso porque es lo que tiene asimilado, es lo más inmediato. Si antes era de
de pequeños golpes, les va gustando más intensos el juego. Exacto. Entonces, de tal forma que esto les va llenando y, como decimos, va descargando mucha adrenalina y va generando un proceso adictivo en los muchachos, sobre todo en sentir, el golpear, el hacer y generar. De hecho, los especialistas recomendaron a los padres de familia vigilar el tipo de juegos que adquieren sus hijos, limitar el tiempo en videojuegos, advertirles que las imágenes que ven no son reales, ya que se observan puñetazos, patadas, caídas, derramamiento de sangre, saltos increíbles, uso de armas de fuego, huidas y también muertes. Nuestra población, y sabemos inminentemente que somos una población muy joven en este país y que somos casi así como que el mercado más prolífico para que esto sea muy alto en cuanto a una industria de videojuegos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, y de hecho hay datos que en México somos uno de los países que también consumimos mucho videojuegos. Así es, en México las cifras también van en aumento. Según NDP, la industria de los videojuegos obtuvo ganancias por $17.9 millones durante el 2007. De 10 niños en edad promedio de edad escolar, primaria y secundaria, de 10, 8 les gusta el juego. Y de esos 8, fácil, la mitad son adictos al juego. O sea que estás hablando de 10, 4 son adictos al videojuego y creciendo con esta forma de jugar. En conclusión, la industria de los videojuegos es un jugoso negocio que aún está en crecimiento y que trabaja en forma constante y continúa por atrapar la atención de los aficionados o adictos a este tipo de entretenimientos, con juegos cada vez más impulsivos, cuya conducta social tiende a verse influenciada por las imágenes, ya que al niño se le dificulta separar el mundo real del mundo ficticio. O sea, el niño en este momento ciertamente vive un asunto virtual, insisto, y esa virtualidad está cargada, digamos, de mucha violencia. Y además es un estereotipo que no tiene nada que ver con las realidades. La familia y la comunicación que pueda haber con el niño o joven son fundamentales para romper estos patrones adictivos con los videojuegos. Juegos como este, de armas, violencia y sangre, generan confusión y también adicción en 4 de cada 10 niños. Con imágenes de Fernando Salomón y Javier Martínez en Contacto Directo. Bien, aquí hay una imagen hasta chistosa de los videojuegos, porque aparece una imagen de un hombre que dura todo el tiempo viendo videojuegos. Dice así: algunas divulgaciones en años anteriores por algunos medios de comunicación. Dice así: según la revista Época, en una publicación al respecto de este tema dijeron: los psicólogos afirman que estas máquinas afectan seriamente al desarrollo intelectual y social de los jóvenes, actúan como psicofármacos a pequeñas dosis. Niños y padres parecen estar al margen de los gravísimos problemas que esta nueva adicción infantil conlleva. Nos encontramos entonces con un niño solitario, introvertido, que no sabe y que no quiere jugar a otra cosa que no sea unas teclas y una pantalla. El niño se entorpece con tanto ordenador. El cerebro tiene que tomar decisiones muy rápidas, pero en ellas no interviene la inteligencia. Al igual que una droga, hay que dosificarlo hasta acabar con la dependencia. Identificar al ordenador con una droga para los niños no es ninguna metáfora, ni una frase de corte sensacionalista. Más de una hora ante el telejuego puede crear adicción. O sea que si ya llevan una hora viendo videojuegos, ya inician a convertirse en adictos. Dice, algunas noticias al respecto fueron las siguientes. Detectada una nueva enfermedad que puede sufrir los adictos a los videojuegos. Este síndrome afectaría a personas que están más de 8 horas diarias. Un niño italiano, primer caso de hipertesia, que atrofia una parte del cerebro. El Mundo, 15/12 de 1992. Luego aparece un niño de 7 años curado en Italia de su dependencia de los videojuegos. La videohipertesia consiste en pasar más de 56 horas semanales ante la consola. Es una enfermedad.
56 horas metido viendo videojuegos. Se considera que el brillo de las pantallas es la responsable de que los jugadores experimenten crisis convulsorias, o sea que les dé ataques epilépticos durante el juego, sembrándose nuevamente la alarma, ya que los jugadores de videojuegos se convierten en enfermos epilépticos. No solo provoca trastornos adictivos, sino epilepsia. Veamos algunos de los titulares que ilustraron esta polémica. Dice así el primero: la adicción al Nintendo causa 4 veces, y esperamos un mociertico porque... Bien, aquí continúa. Bueno, aparece en la foto un niño con el cabello echado para arriba. Una cosita de los videojuegos, sí, con los cabellos de punta. La adicción a videojuegos es terrible. Hay personas sobre todo que juegan en la noche. Por ejemplo, los estudiantes acostumbran más a jugar en las horas lunares que en las horas del día. Y la adicción es terriblemente fuerte a los videojuegos. Les recordamos a sus mercedes algo. Ya yéndonos a mirar esto de los videojuegos en la forma espiritual. La palabra que se le dio al principio a este tema es Atari, video de Atari. Ese es el nombre que se conoce de este tipo de elemento que está atando las almas. Ya les vamos a explicar a sus mercedes cómo los videojuegos atan los seres a los infiernos. Bueno, si es que una criatura tiene ser y ve videojuegos, pero si no tiene seres, entonces lo que tenga de alma le queda atado como un bojote a los mundos infiernos de donde es que se toman estos videojuegos. Aparece un niño con los pelos de punta y contenía diciendo así: la adicción al Nintendo causa 4 nuevos casos de epilepsia en Japón. Otro documento de los que aparece dice lo siguiente: los videojuegos ya han causado 120 ataques de epilepsia en Japón. Esto ya fue en 1993. Y continúa diciendo el docucierto: el contenido violento, hostil o agresivo que se atribuye a la mayoría de videojuegos es uno de los aspectos que más estudios e investigaciones ha provocado. Algunos trabajos coinciden en señalar la aparición de un mayor número de comportamientos y actitudes agresivas en los niños después de jugar con juegos de alto contenido hostil, además de irrespeto y desobediencia a los padres. Se hizo una prueba para ver cómo afectaban los videojuegos a los niños. A un grupo de niños les pusieron a jugar juegos violentos y a otro grupo de niños a que jugaran sanamente sin videojuegos. A la semana hicieron una prueba e hicieron que alguien se paseara por los niños que juegan videojuegos. Hicieron caer unos lápices que tenían en la mano a propósito. Los niños que habían estado utilizando los videojuegos solo miraron al señor mientras alzaba sus lápices. En cambio, los niños que jugaban juegos sanos de niños vieron que se le cayeron los lápices y se levantaron a ayudarlos a recoger. Es decir, los videojuegos vuelven más gente insensible ante los sucesos de su alrededor. Ante todo esto, podemos concluir que Satán está contaminando al ser humano, no solo envenenándole o estupidizándolo, o sea, volviéndolo estúpido, a través de la falsa alimentación, a través de la industria farmacéutica, a través de la contaminación del aire y de los alimentos. Ahora está contaminando el cerebro de miles y miles de niños y niñas jóvenes y aún gente adulta, los cuales son adictos a estos juegos de la muerte, dejándolos indefensos ante el embate del mal. Y aparece una imagen de un papá jugando videojuegos y el niño dormido porque ni siquiera le da tiempo para irlo a llevar a acostar. Bien. Antes de leer esta porción que viene, vamos a ver un video correspondiente a los videojuegos. Solo vamos a ver una porción de este video, es un video que dura 22 minutos, pero como es de la CNN, los de la CNN, por ser un ente de la bestia comunicativo,
explican ciertas cosas que son verdad, pero también defienden los videojuegos. Ese es el problema de las grandes multinacionales. Ellos juegan doble. O sea, el video se llama la adicción a los videojuegos, pero en el fondo ellos terminan defendiendo los videojuegos, en lo que alcancé a ver de ese video. Pero sí tiene porciones este video que nos sirve a nos para ilustrarnos del peligro de los videojuegos. Estamos aquí organizando la tele para poderles mostrar el video a sus mercedes. Bien, ahora sí vamos a ubicarlo para que sus mercedes lo vean. Vamos a irles ilustrando paso a paso esto de los videojuegos y los peligros que ocasiona a la raza humana. Bien, esto inicia con el mercado del videojuego en el mundo. Bienvenidos a este programa especial de documentales, donde les mostraremos las tres caras de un problema real: la adicción a los videojuegos. El negocio de los videojuegos genera cada año en el mundo 90.000 millones de dólares. Lo asegura newzoo.com, un grupo que recopila información sobre el tema y que precisa además que cada año en el mundo se dedican 1.000 millones de horas a los videojuegos. Podría ser una actividad placentera para mucha gente, pero para otras no, porque su vida se trastoca justamente cuando la realidad virtual se confunde o se mezcla con la vida cotidiana. Llevo 19 horas jugando. Siento que este juego me absorbe. En cuanto me alejo, me vuelve a absorber. Siento que no hay razón para vivir y no hay nada que pueda hacer. A veces lloro y otras me quiero suicidar. Hace unos 10 o 15 años, el mayor problema de la delincuencia juvenil era la inhalación de pegamento. Pienso que la adicción a Internet se ha convertido en el mayor problema en Corea, en comparación con otros países. Imagino que los juegos aparecen mientras veo las noticias. Incluso imagino ver juegos populares cuando camino. Si me obligan a dejar los juegos repentinamente, no creo que lo pueda hacer. Corea del Norte está inundado de juegos digitales. Es el país con el acceso a Internet más rápido del mundo. E incluso hay jugadores que son celebridades nacionales con salarios de 6 cifras. Al mismo tiempo que el juego profesional cobra fuerza, también lo hace la adicción a los videojuegos. Uno de los casos extremos: en el 2010, una pareja surcoreana fue condenada por matar de hambre a su bebé mientras se pasaban las horas jugando videojuegos. El problema ha crecido tanto que el gobierno coreano destina millones de dólares a ayudar a los adictos. ¿Cómo se llegó a esto y cómo puede recuperarse el país? Corea del Sur busca la respuesta. No hay una definición que describa exactamente a un adicto a los videojuegos. Puede presentar síntomas similares a otras adicciones como el alcohol o las drogas, o puede vincularse con trastornos compulsivos. Por ahora, las opiniones están divididas. El Dr. Dok-hoon y su equipo usan terapias de realidad virtual en 3D para alejar a los adictos de los videojuegos. Es un proceso que se ha usado para tratar a alcohólicos y ahora se aplica a los adictos a los videojuegos. El tratamiento es sencillo. Al principio hacemos que los pacientes se relajen con música y videos de sus videojuegos. Luego le mostramos un video desagradable para disminuir su deseo y así poder cambiar sus sentimientos hacia los videojuegos. Todo toma unos 30 minutos. Hacemos esto más de 10 veces. Es un enfoque novedoso y todavía no se conoce bien su eficacia para controlar lo que se ha convertido en una epidemia en el país.
pero el gobierno dice que ha disminuido el número de jóvenes adictos en los últimos años. Hay un lado menos oscuro de los videojuegos. En este cuarto, los jóvenes juegan todo el día, entrenando desesperadamente para ser los mejores. En Corea del Sur, los videojuegos son un deporte profesional y estos hombres, ciberatletas. Todos los jugadores entrenan duro, y yo también. Estoy desesperado por ganar. Necesito ganar. Marine King, como se conoce a este joven de 17 años en el mundo de los videojuegos, se graduará de secundaria dentro de un año, pero en vez de vivir con sus padres, vive con su equipo. Se pasa infinidad de horas jugando StarCraft, entrenándose para el World Cyber Games, un importante torneo profesional de videojuegos. Se ha estado preparando desde que comenzó a jugar hace casi 10 años. Cuando lo jugué por primera vez, sentí como si hubiese descubierto una nueva alegría en mi vida. Era muy diferente comparado con otros videojuegos que había jugado antes. Podía controlar las unidades y orquestar las escenas de guerra. Sus padres no compartían su entusiasmo por StarCraft. Les preocupaba que se volviera un adicto, sumido a un mundo virtual. Recibimos una vez una llamada de su escuela, cuando estaba en secundaria. Su profesora nos citó. Nos comentó que el director de la escuela decidió bloquear el acceso al Internet hasta que mi hijo se graduara. Porque muchos estudiantes faltaban a clase después del almuerzo para verle jugar. A medida que jugaba más videojuegos, discutía más y más con mis padres. Me prohibieron. Bien, vamos a hacer una pausa un momentico de este video correspondiente al uso de los videojuegos. Aparece un videojuego que ahorita es común en el mundo que se llama StarCraft. Y hay otro videojuego que se llama Mundo Warcraft. Y la seducción de este tipo de juegos es que se trabaja con elementos mitológicos, como lo hace Warcraft, que es un mundo de mitología donde se eligen los dioses. Entonces, para inducir a los jóvenes, el joven puede elegir si es de los países, si es de la mitología nórdica, entonces elige que es Thor o cualquiera de los dioses de la mitología nórdica. Y si quiere utiliza el sistema de los druidas, entonces es un sacerdote druida o es una de la genealogía celta. Si no, es un dios griego, entonces cualquiera de los dioses griegos, elige ser Ares, elige ser Zeus, elige ser Poseidón. Y esto es lo que hace que los videojuegos encarcelen a los niños, porque es una cárcel mental. Los videojuegos son una cárcel mental que se ha inventado la bestia armagedónica. Es un sistema para encuadrar la mente de los niños. Creo que vieron al principio de este documental un joven que se la pasaba, o sea, todo lo que él veía eran videojuegos. Todo lo que le llegaba a su imaginación eran videojuegos. O sea, su mundo mental quedó destruido para volverse en un mundo mental satánico, manejado por la bestia. Explicaba el video que los juegos de video producen epilepsia, porque la epilepsia va de la mano con el Atari. Atari, el mismo nombre lo indica. Atari quiere decir atar al hombre, porque I es un hombre de cabeza, un hombre parado, y atar es atar. Los juegos de Atari, que son todos los videojuegos que existen, toda la gama de videojuegos, es la forma en que Satán está atando a los hombres, a los seres humanos. El problema con los videojuegos es que le ata a todos los mundos emocionales, desde el cuerpo astral o desde el cuerpo, desde los 4 cuerpos básicos de pecado hasta los 3 cuerpos que no lo son. Y la persona queda viviendo en su mundo, que es un mundo infernal. Entonces, cada atadura de juego de Atari representa un nivel físico que lo va volviendo un nivel etérico a medida que la persona va quedando atada por estos juegos de video. Estamos dándole una organización a la tele para que se vea lo mejor posible. Ahora, los niños preguntaban, ¿los niños sí saben qué es una epilepsia? ¿Qué es epilepsia?
Bueno, para los que no saben qué es epilepsia, vamos ahorita a dar un video de los daños cerebrales que ocasionan los juegos de videos ya en el cerebro. Se ha visto, después de hacerle a la persona la muestra y tomarle una muestra por medio de una resonancia magnética del cerebro, qué sucede en el cerebro de una persona que juega juegos de videos. O sea, qué señales emite el cerebro después de que una persona ha jugado juegos. El Atari es una maraña mental que va destruyendo las neuronas, física INTI, pero va destruyendo las conexiones con Dios. Todos sabemos que el juego de Ataris y el sistema de los muñecos y demás cosas que se inventó la bestia es para reemplazar los poderes que alguna vez los seres humanos tuvimos. Entonces la gente en la añoranza de tener sus poderes, los poderes que aparecen en los videojuegos, como ya no existen físicamente, solo les queda una vaga ilusión de un poder que ya no tienen. Por eso la mayoría de juegos de Atari, los que más gustan, son de juegos donde el jugador tenga poderes, o sea, donde el que está manejando el aparato se sienta poderoso, poder que Satán le reemplaza en el mundo del Atari para atarlo más, no solo a este mundo ilusorio, sino atarlo a los infiernos del juego. Ya, podemos continuar, ¿verdad? Bien, continuamos viendo este interesante docuciertal. A medida que jugaba más videojuegos, discutía más y más con mis padres. Me prohibieron jugar. Solía levantarme por la madrugada mientras mis padres dormían para jugar a escondidas. Lloro cada vez que pienso en esa época. No quiero imaginar lo doloroso que era para él. Nunca lo escuchamos. Hasta le llegué a golpear para que parara. No es sorprendente que los padres de Marine King creyeran que su hijo era un adicto a los videojuegos. Cuesta diferenciar entre adicción y dedicación. Una línea muy fina, finísima, separa ambos conceptos. Sin embargo, mire usted, los exjugadores profesionales dicen que las diferencias son obvias. En países como Corea del Sur, la adicción a los juegos está en la lista de desórdenes mentales. ¿Qué les parece si ahora vemos las diferencias entre un jugador profesional de videojuegos y un jugador adicto? No es sorprendente que los padres de Marine King pensaran que era un adicto al principio, pero no conocían el mundo de los videojuegos. Para ellos, su vida estaba entre la adicción y dedicación. Pero los expertos dicen que esa línea es clara. Tesla es jugador profesional y ahora presentador del torneo, trabaja en la actualidad en Corea y dice que las diferencias son obvias. Cualquier persona que trace un paralelo entre deportes electrónicos y la adicción a los juegos creo que se equivoca. Una persona que juega World of Warcraft durante 15 horas y no sale, ni socializa y no se alimenta saludablemente, es una cosa. Una persona que se entrena para un juego de estrategia como el ajedrez y que trata de dar lo mejor de sí para especializarse en ese deporte intelectual, eso es otra cosa. Marine King no ha logrado aún llegar a la élite de los mejores jugadores de StarCraft en el mundo. Pero en el 2010 ganó más de $100,000 en torneos y ahora sus padres lo apoyan. Le enviamos un mensaje de texto. Vamos, Marine King, antes de su torneo. Aunque hay torneos de video. Lo paro un mociertico porque es que el video, lo que yo les decía a sus mercedes, como esto es producción de la CNN y los dueños de esos canales también son dueños de los videojuegos en el mundo, hasta aquí lo del video va en los daños que ocasiona. Pero aparte de lo que sus mercedes están viendo de aquí en adelante es que eso es un deporte mundial. O sea, hay competencias de videojuegos. Y ya se dieron cuenta de lo que le pagan a una persona que juega videojuegos. O sea, eso es un negocio. Y de aquí en adelante, el video de la CNN empieza a defender los videojuegos. Pero lo hacen de una forma muy sutil porque ellos hacen la comparación en adicción y después hacen la siguiente comparación en la dedicación al trabajo. O sea, para ellos es un trabajo común y silvestre como ir a sembrar solanáceas.
Ahora les voy a mostrar otro video de un adicto a los videojuegos. Vamos a ver, este es cortiquito, este video, correspondiente a la adicción a los videojuegos. Todo empezó cuando cumplió los 7 años. Le dio sobre todo por los juegos de estrategia y de rol. No concebía un solo día sin computadora. Solía pasar entre 6 y 12 horas al día frente al ordenador, a veces incluso más. Me sentaba el viernes a las 2 y no me levantaba hasta el domingo a las 8 de la tarde. Sus notas empeoraron de forma alarmante, pero Sven reaccionó y logró mantener un nivel medio en la escuela. No obstante, se distanció de amigos y familiares, aislándose cada vez más. Cuando se dio cuenta, intentó dejarlo, pero no pudo solo. En una conversación con un grupo de Cáritas, admitió que tenía una adicción. Evitaba confrontarse con la realidad. Tenía problemas en la escuela con mis compañeros y mis padres tampoco sabían cómo ayudarme. Llegaba a casa y no pensaba en ello, simplemente me sentaba al frente de la computadora. Un círculo vicioso, ya que a través del ordenador, Sven experimentaba la excitación y la diversión que no encontraba en la vida real. Y Sven es uno entre un centenar de jugadores que reciben asesoramiento de Cáritas en Berlín. Aunque la dependencia del ordenador no está contemplada como una enfermedad, salir de esta dependencia es difícil, ya que las máquinas son omnipresentes. Con la marihuana o el alcohol, basta con la abstinencia. Incluso colegas que trabajan con ludópatas están obligados a mantenerse lejos de estos juegos. Pero yo no puedo decirle a un joven de 17 años que se mantenga alejado toda su vida de una computadora. Es imposible. Hay que aprender a manejar esta adicción. El grupo se reúne una vez por semana en Cáritas. Entre 10 y 15 de los afectados asisten regularmente. Sven intercambia experiencias con ellos porque hace casi un año que está desenganchándose. Hace casi un año que no ha vuelto a jugar en la computadora. Después de haberse pasado una década frente a la computadora, Sven vive ahora una verdadera aventura que se llama... Bien, bueno, esta sí es un adicto al videojuego, porque si se dieron cuenta, duró desde el viernes por la tarde y se paró el domingo por la noche, o sea, duró más de 36 horas jugando videojuegos, de forma continua, sin parar. Y les pedimos mucha constancia porque los niños empiezan a jugar lo más simple de videojuegos, que es Super Mario Bros. O cualquier video sencillito, y ya desde ahí inician a ser adictos. Media hora, luego 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Y continúa diciendo el sublimísimo Dios Comido en este mensaje, dice así: padres, no permitan que sus hijos ingresen a este nefasto camino. Más bien interactúen más con sus hijos, fomenten la práctica de la lectura, practiquen deportes con ellos, llévenlos a paseos recreacionales, donde pueden estar en contacto con la naturaleza, estén pendientes de ellos en todo momento, sean parte integrante de su educación y sobre todo denles el buen ejemplo que los lleven a ser verdaderos hijos de Dios. Y aquí aparecen las soluciones o las soluciones que nuestro sublimísimo Dios Comido da al respecto de cómo sacar a los niños, especialmente a los jóvenes, de los videojuegos. Dice así: soluciones. Procurar en el niño una educación integral, fomentar en ellos el amor por el arte, la lectura, el deporte, el trabajo y el recuento de anécdotas y enseñanzas que favorezcan la convivencia familiar. Y aparecen 2 niños jugando. Dice: favorecer el contacto y relación con los hijos, brindar calidad y tiempo. Más abajito continúa diciendo: predicar con el ejemplo y participar activamente en su educación. Y aparece una figura, casi que es el post final de este tratacierto que nos han dado a lo que corresponde a los juegos de Atari. Ahora vamos a ver, para volverles a leer las soluciones que nos ofrece este interesante tema, vamos a ver 1 o 2 videos más correspondientes a adicciones en los videojuegos y los daños
que ocasionan el cerebro, para volverles nuevamente a leer estas soluciones que sus mercedes las van a poner en práctica. Bien, este no suena muy duro, le van a poner mucha Constencel, pero es un video que muestra, tomado un encefalocardiograma, cómo ocasiona daños el juego de videos en el cerebro. Vamos a ponerle mucha Constencel porque este suena un poquito bajo el volumen. No son solo un entretenimiento. Los videojuegos y las consolas desarrollan una parte del cerebro que mejora nuestras capacidades. Lo han demostrado un grupo de científicos españoles en un estudio pionero en el mundo. El estudio analizó a 2 grupos de chicas, unas que nunca habían jugado con una consola, otras a las que se les dio un videojuego de puzzles para que se entretuvieran durante 16 horas a lo largo de un mes. A los pocos días ya demostraban los primeros avances. Una cosita. Y ahorita los videojuegos que se presentan en el mundo vienen así en pantalla chiquita. Sin embargo, fue a la cabo del entrenamiento de 4 semanas cuando se sometió un escáner a las jugadoras y a las no jugadoras. El cerebro de las primeras había mejorado considerablemente en coordinación y en procesamiento de información. La materia gris, las neuronas, la potencia del procesamiento del cerebro, la materia blanca, se conecta una neurona con otra, y en tercer y último lugar, se la mueve cuando se juegan videojuegos. Póngale una pausa ahí para atacar problemas complejos por parte. Bien. El cerebro. Según este estudio realizado por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y la Fundación 100, vamos a dejar esas ahorita la mejoras imagen influyen a la hora de la comprensión verbal, de la percepción visual y del razonamiento. El siguiente estudio, aplicar el ejercicio sobre personas mayores. Solo la imagen de... En último lugar, ahí. Bien, esta es una imagen que muestra las zonas que influyen o que presentan daños cerebrales. Una cosita con lo de los videojuegos. Si sus mercedes se dieron ayer, el día que estábamos laborando contra el asteroide, el sublimísimo o la sublimísima Elohim Tal-Gehaber, dijo algo muy importante, por lo cual las Evas no pueden utilizar tacones si le pusieron cuidado a lo que él estaba indicando. Él al final, cuando se estaba despidiendo después de que hicimos la práctica de la multiruna, si sus mercedes oyeron la despedida o el final de las multirunas del día viernes en la tarde, cuando lo del asteroide 2012 de A14 y lo que sucedió en aquella ocasión, en estos días correspondiente al asteroide, se dieron cuenta que él dijo la siguiente frase: vamos a unir el tal on con el tal amo, o sea, el talón con el tálamo. Como el tálamo es la base central de la glándula pineal, esto para los que quieren saber directamente el Atari que ocasiona en el cerebro. El tálamo está directamente relacionado con el talón. Por ende, una Eva que utiliza tacón muy alto, han visto unos tacones, ¿de cuántos milímetros son los tacones que utiliza una Eva? Una mujer en este caso. De 10, ¿no? Más. ¿Habrán de más? No. De 5, 10 centímetros. Y más todavía. Y resulta que el utilizar tacones altos o utilizar zapatos con plataforma muy grande atrofian la glándula pineal, porque el talón está conectado con el tálamo. Si sus mercedes se dan cuenta, los que juegan videojuegos, por lo general sin darse cuenta, están zapateando con el talón. O sea, ellos zapatean con el talón mientras que juegan. O sea, inconscientemente ellos están hundiendo el talón. O sea, están hundiendo el talón, moviendo el talón hacia abajo. O sea, están destruyendo la conexión de la glándula pineal que está ubicada abajo en el talón y que es la base del cimbre de Tal-Gehaber. Recuerden que siempre se ubica talón, la bola de pie y la punta. Y los que juegan Atari tienen esa maña. Ellos, sin darse cuenta, oprimen seguidamente el talón, o sea, descargan el talón como si tuvieran un tacón debajo del pie.
Y recuerden que la epilepsia, la glándula pineal es como un tubo vítreo que va desde la columna cerebral y conecta con algo que esotéricamente se llama la columna sideral. Y conecta con la columna sideral. Los epilépticos lo que hacen es que ellos tienen dentro de la columna sideral, es como ver un tubo gigante de aquí para arriba el tubo, y el tubo tener averías. Los que ya sufren de ataques epilépticos seguido, la avería es que tienen rotos dentro de ese tubo. Hay otros que tienen la glándula pineal como cuando un vidrio se le tira una piedra pero no la rompe sino que deja la rajadura. Entonces hay gente que tiene la glándula pineal en esas condiciones. Cada vez que crece la luna, o sea, cada vez que hay luna llena, la glándula pineal se ensancha, entonces las averías se abren, o sea, las rajadas que hay empiezan a abrirse y por ahí se alcanzan a filtrar demonios. Eso es lo que sucede en el caso, bueno, ¿y qué sucede después de que se filtra un demonio? La persona empieza a tener convulsiones. Convulsiones es que se cae y se tira en el suelo y se empieza a mover como si tuviera temblores. Entonces es un temblor convulsivo, la epilepsia es un temblor convulsivo. Si se dieron cuenta, el exige del Atari es que entra por píxeles a los ojos, o sea, la velocidad de la entrada del mensaje, de la luz, que es lo que más daño ocasiona al cerebro, la luz del videojuego. El niño por lo general, o los que juegan Atari, si sus mercedes los ve, tienen unas carotas, los ojos son grandes, la boca es abierta, si es que está mirando el videojuego, y por lo general en neurolingüística el niño dice, cuando matan el muñequito que él está representando, el chinito dice, uy, me mató. ¿Sí? Y otros dicen, esta porquería me mató. Y vuelve y agarra y empieza a mirar a ver cómo mata al otro. ¿Qué está grabando el niño? Está grabando que lo mataron. O sea, se murió. Y es tanta la angustia de que él siente que de verdad lo están matando. Y si no, entonces el niño dice, voy a matar a este tal por cual, y agarra el arma del videojuego y empieza a matar. Y lo que está creándole en la mente es el deseo de matar. O sea, lo está volviendo un Bel de la tierra, un belicoso más, un hijo de Belial. Los hijos belicosos de la tierra se les llaman hijos de Belial. Venga, venerable Orujar, denos un porte aquí al respecto de los juegos de Atari. De pronto haya visto algo correspondiente a esto de los juegos de Atari. Adelante, venerable Orujar. Buen día, maestro. Para los que pudieron ver las noticias hace aproximadamente unos meses, en un estado de Estados Unidos, en Connecticut, un joven asesinó a 20 niños menores de 5, 6 años. Los más chiquitos tenían 3, 4 añitos, 4 heliocrones. Y asesinó también a los profesores. Eso fue en una escuela en donde el joven ya tenía como unos 23, 24 años de edad, 20 aproximadamente, y asesinó en total casi a 28 personas. 27, y asesinó a la mamá también. Hicieron las investigaciones correspondientes. El hombre, cuando huyó y se escondió, el hombre se asesinó. Sucede que los amigos, los que investigan todo eso en Estados Unidos, el comportamiento del joven decían los amigos que él era adicto a los videojuegos. Y eso lo dijeron por los medios de comunicación público. Y ahí vemos la repercusión que tiene en los jóvenes el hecho de jugar como dice el maestro Abraham Lacker, donde la misma persona dice, me mató, está proaccionando matarse o que lo maten de alguna u otra forma, y que esto repercute para que esa persona se vuelva más bélica y se vuelva más cercana a la guerra, por decirlo así. Y ahí es cuando se presentan, ahorita en Estados Unidos, donde así como en Corea y así en Estados Unidos también son los países donde más juegan lo que son Nintendo,
Sabemos que la misma palabra lo dice. Ni es no. Tengo es tengo. Y do es no tengo a Dios. Sería la conclusión de esa palabra. Entonces vean sus mercedes el acercamiento que tiene estos juegos con las personas violentas que están saliendo por estos días, que son demonios, que están saliendo de los abismos, y que precisamente en Estados Unidos, si los que ven noticias están dándose cuenta que hay muchos tiroteos, hay muchas muertes en los colegios producidas por los jóvenes. Hasta ahí, venerable maestro. Gratísimas, les recordamos que el tipo ese se llamaba Adam Lanza, el que perpetuó el Connecticut, se llamaba el sitio donde el hombre, donde este demonio hizo, y son adictos a videojuegos. Todos los que van con fusiles y metralletas y pistolas a matar gente allá en los Estados Unidos, la mayoría son adictos a videojuegos, y ellos son adictos a videojuegos, los cuales los marines de los Estados Unidos, que es el sistema que utiliza la bestia armagedónica, esos marines estadounidenses, los que van a la guerra, son videos de guerra, o sea, de las guerras que han hecho los Estados Unidos invadiendo países de la tierra, y a todo eso le han sacado videojuegos. Mire los satánicos que son los gringos. Ahora hay un videojuego, de pronto alguno que haya oído, hay un videojuego donde los rusos invaden Estados Unidos. O sea, Rusia invade Estados Unidos y en la invasión utilizan bombas nucleares y utilizando las bombas bombardean varias ciudades de los Estados Unidos. Esto con el fin, propósito y anhelo de que en el mundo entero se empiece a crear mentalmente la onda mental de una tercera guerra mundial entre los rusos y los estadounidenses. Y entonces ahorita es uno de los superjuegos innovadores de los que les gusta jugar videos y Ataris. Vamos a pedirle el favor a las mamás de los niños monjes, a las esposas de jóvenes que juegan videos aquí en el templo vegetal Sacro Acuarios, porque aquí también hay ese flagelo. Nosotros no vamos a decir que aquí no hay eso. Aquí hay ese tipo de juegos. Y entonces vamos a pedirle el favor para que nos ayuden, ayudarles a ellos a que salgan de eso, porque es una adicción. Después terminan adictos. Bueno, ahorita la ventaja es que el sublimísimo Dios Cúmido dio una indicacel, que es ayudarles a los monjes del templo vegetal Sacro Acuarios, mandándolos a reposar presto y poniendo seres que estén verificando que los monjes no estén, ejemplo, no se queden hasta altas horas de la noche jugando videojuegos, porque uno no sabe si tenga o no tenga videojuegos. Y es un problema ya generalizado. Venga, venerable ser, denos el porte al respecto de los videojuegos. Si algo sabe o si algo ha experimentado al respecto de los videojuegos. Bueno, buen día para todos. En este concierto quiero hacer un porte o algunos portes acerca de lo que son los videojuegos. Y sería citar el caso de un juego que hubo hace mucho tiempo, más o menos en los años 60, que se llamó Polybius. Y es un juego que implementaron los gobiernos de los Estados Unidos para... Básicamente fue implementado para control mental. Y fue un videojuego que era de esas cajas grandes que tienen un televisor por dentro y tienen unas palancas y unos botones. Y ese videojuego tenía mensajes subliminales y tenía juegos de luces y cosas así por el estilo. Pues al principio, el primer día, el juego no fue muy popular que digamos, pero al día siguiente había una fila en la que todos los niños del lugar, del establecimiento donde jugaban esos videojuegos, todos estaban haciendo fila y todos querían jugar. A los varios días de jugar este videojuego, los niños empezaron a tener convulsiones, empezaron a tener ataques de epilepsia, pérdidas de la memoria y muchos otros síntomas de locura. Y estos videojuegos lo que tenían era
mensajes negativos. Siempre mensajes negativos que inducían a que la persona fuera más fácilmente controlable. También quiero citar que estos videojuegos, o los que son adictos a los videojuegos, tuve la oportunidad de conocer algunos seres. Conocí un ser que él jugaba casi todo el tiempo, solo descansaba cuando reposaba y a veces se despertaba a la medianoche, se despertaba a jugar. Después empezó a enloquecerse y a gritar por la noche. Esta persona tuvo ese problema, ese inconveniente. Ahorita no sé cómo estará y él es, bueno, esta adicción es una enfermedad mental. Se llama ludopatía y es la adicción al juego. La tienen tanto los que juegan videojuegos como los que van a meterle plata a las maquinitas en el casino. Es la misma enfermedad. Mi mamá me prohibía cuando era niño, prohibía jugar videojuegos. Pues uno siempre por curiosidad o por desobediencia, por indisciplina, pues los jugué y conocí varios videojuegos. La verdad es que no enseñan nada bueno. No enseñan nada bueno, aunque tuve un amigo que tenía una mamá, su mamá defendía los videojuegos, decía que servían para concentrarse más, para ser inteligentes, para ser más inteligentes, pero la verdad es que no enseñan nada bueno. Pues jugué, por ejemplo, un juego que en sus tiempos fue muy popular, que se llama GTA o GTA o Grand Theft Auto, que quiere decir gran robo de autos, y pues lo que genetiza es robo y asesinato porque es un juego en el cual se roban, es un delincuente, el principal protagonista de este videojuego es un delincuente que roba autos, mata gente, trafica y tiene una banda delincuencial en la que ellos hacen toda clase de fechorías. Entonces, por mi experiencia, pues la experiencia que tuve con los videojuegos no enseñan nada positivo, nada, absolutamente nada positivo. Ese es mi porte hasta aquí. Gratísimas al venerable Elohim Cúmido por estas conferencias, por este provost, por esta concientización que hace tanto a los monjes como a los hijos de su pueblo, el pueblo tao judío, ¿verdad? Gratísimas, venerable Hermag Duda Hamlaker. Hasta ahí mi porte. Un aplauso a Adran, capaz que aquí está pregenetizándose de eso. Ya se dieron cuenta que, o sea, todo eso es grabar genes de robo, de ser un maleante, un asesino, un sicario, un pícaro de la tierra. Eso es lo que hacen los juegos de Atari. Vamos con este video es de una programadora mexicana que se llama Telemundo. Es también el correspondiente al tema de los videojuegos. Me avisa si ya está listo, venerable. Es común en casa o está en la oficina, horas y horas frente a un monitor. Pero estas prácticas en exceso pueden generar daños en las articulaciones de la mano y hasta cerebrales. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 1 millón de sus usuarios pueden presentar dichas afecciones, debido al uso de controles, palancas y otras herramientas. Además, la exposición por lapsos de más de 2 horas a un monitor puede causar convulsiones en menores de 14 años. Ese trastorno se origina por una estimulación conocida como fótica, que se caracteriza por descargas intermitentes de luz. Estos destellos y variaciones de imágenes son los que pueden generar reacciones anormales en el cerebro, como crisis convulsivas por videojuego, que al igual que la epilepsia, presentan movimientos anómalos en los que el paciente se muerde la lengua y pierde el control de esfínteres. Existen casos documentados de adolescentes que jugaron más de 12 horas y presentaron síntomas como náuseas, vómito, convulsiones y crisis de ausencia, además de sudoración, insomnio, pesadillas y estrés.
Otra desventaja es la inactividad física de los aficionados a los videojuegos, pues pueden sufrir una videoadicción, así como enfermedades cardiovasculares, que pueden derivar en infartos principalmente en adultos jóvenes. Por otra parte, las lesiones de las articulaciones de la mano por computadoras o videojuegos inician en el dedo pulgar, pues es el que más se utiliza en los controles de los aparatos electrónicos. Si se tiene el hábito de jugar por más de 2 horas diarias, se experimenta dolor también en la muñeca, al principio de forma eventual y luego con mayor frecuencia. Si no se atiende de forma oportuna, la tendinitis puede afectar los músculos del brazo y hasta las articulaciones del codo, y el dolor puede impedir realizar actividades como escribir o peinarse. Por eso, especialistas del Seguro Social recomiendan que los padres de familia supervisen a sus hijos y los alienten a realizar ejercicio y otras actividades como leer. Miguel Ángel Ramírez, Noticieros Televisa. Bueno, si se dieron cuenta, lo que más se utiliza es el dedo padre. Sus mercedes saben que mirando la Magdu, el dedo padre marca la voluntad de la criatura y marca la razón. La línea que divide el dedo padre de la mitad hacia arriba marca la cantidad de voluntad de la criatura y de la mitad hacia abajo le marca la razón o la lógica, como se dice, sería padanoso. Si se dan cuenta, la voluntad del que juega está puesta sobre el aparato. Eso quiere decir que el dedo padre representa al ser interno de cada criatura, o sea, el Padre. Esta es la representación del Padre de cada uno de nosotros. Y hay personas que, si su merced les mira el dedo, tienen la porción de la razón más grande que la voluntad y son razonativos. Hay otros que tienen la voluntad más ancha, pero si uno les mira el dedo, tienen puras rayas. Quiere decir que la voluntad está quebrantada, o hay quebrantos de la voluntad o se le ha quebrantado su voluntad. Hay unos que no, que tienen el dedo limpio en la Magdu. Pero referiente a los juegos de Atari, sus mercedes se dan cuenta, o a los juegos de Nintendo, o no entiendo, como le puso aquí el sublimísimo Dios comido, sus mercedes se van a dar cuenta que lo que más se usa es el dedo padre. O sea, eso quiere decir que el hombre le está entregando la voluntad a su amo, a su señor, que es Satán. Y él lo ata, así como dice el juego, Atari. Queda atado a la voluntad de su amo, que sería en este caso Satán y todas sus inmundas legiones. Hay una pregunta que hacen que dice lo siguiente. Con esto terminamos el tema del día de hoy, para que sus mercedes y nos vayamos a las diferentes labores y le demos paso a la comunicacel de el sublimísimo anciano de sabiduría Diógenes y al digitador, que nos están poniendo a hacer un tralto para desprogramar esto con el rayo Maya, porque la música del día de ayer es del rayo Maya, ¿verdad, venerable Urujar? Que es una de las que desprograma y desproaxela toda esta maraja que Satán le ha metido a la humanidad. Adelante con la pregunta, contestamos esa pregunta y nos vamos por el día de hoy para continuar el día de Manaida. Dejen sus comentarios al respecto del juego de Atari, el juego de computadores, la adicción al internet y demás cosas que están pasando en el mundo. Los deje su comentario en la página www.joventaoísta.org. Dice así. Bueno, dice, venerable Dajam Laker, aquí en este mocierto hay una pregunta desde Villavicencio Meta. Dice el venerable ser Meliaquivo, los monstruos y criaturas de diferentes especies que aparecen en los videojuegos son criaturas de otras esferas y estas criaturas se dimensionan en los sueños, se dimensionan en los sueños. Gratísimas, estamos aquí al pendiente de la contesta. Bien, eso es para los venerables de seres de Villavicencio. Doy la primera referencia, la más conmovida por los venerables maestros enseñada. Existe un señor que se llama Lucasfilm. Voy a primero hablar de los videístas del mundo. Lucasfilm hizo un video que se llama ¿cómo? La Guerra de las Galaxias. Esa Guerra de las Galaxias que sus mercedes ven, bueno, Lucasfilm se llama la empresa y él se llama George Lucas. George Lucas es un tipo que le fue conectado a su cerebro la imagen de la Guerra de las Galaxias que hubo aquí sobre el sistema solar hace unos buenos heliocrones. No voy a decir crodis, pero sí hace unos miles de heliocrones.
cuando en esa guerra de las galaxias fue destruido el planeta de Marte y le fue destruido los casquetes polares de agua y el hielo que todavía hay en Marte quedó contaminado. Por ende, cuando Marte quedó destruido, cuando Marte en esa guerra quedó dañado, en esa guerra de las galaxias que está documentada en el video de George Lucas y que le fue licenciado ver a él más o menos cómo fue la guerra de las galaxias, y así como lo muestran en el video, con unas cosas menos y otras más, así fue que sucedió la guerra de las galaxias. Bueno, esa guerra sucedió en esta galaxia y sucedió en otras galaxias, y eso sucedió hace muchos miles de heliocrones. Eso se le dejó ver a él para que él lo registrara como un hecho físico. Después viene otro de los que sabemos que son utilizados por fuerzas extraterrestres para que muestren las situaciones que suceden en el mundo, y es el creador de Avatar. ¿Cómo se llama? El que creó el video de Avatar, el otro día lo estábamos buscando, James Cameron, ¿no? También a él le utilizan el cerebro para que emita lo que está sucediendo. Y otro muy famosísimo, que se llama Steven Spielberg. Steven Spielberg, sí es contactado directamente para que muestre al mundo ciertas cosas de los extraterrestres. Y él ha hecho varios videos. Ahora, el mundo de los, por ejemplo, el mundo de los videojuegos es traído por demonios con cuerpo físico sobre la tierra de los mundos donde ellos viven. Ejemplo, el maestro daba una descripción de los que venían del infierno de los Monfroitos. Sus mercedes reconocen a una persona que viene de los infiernos del Monfroito porque no le gusta el día. Son personas que trabajan solo de noche, no les gusta el día. Entonces su merced va a la casa de esa persona, ellos le ponen una tela negra a la alcoba y duermen todo el día y solo salen a trabajar de noche. Esas personas vienen del mundo del Monfroito, o sea, vienen de los infiernos del Monfroito. Y las aberraciones que ellos practican en ese mundo físicamente las traen al recuerdo y los demonios se las impulsan en la cabeza. Lo mismo sucede con los que inventaron los juegos de Atari. Ellos viven en esos mundos y en esos mundos se vive así como ellos muestran esos monstruos. Y esos monstruos los traen a esta tierra. Sus mercedes sabían que el muñequito llamado Super Mario Bros., que fue famoso en los videojuegos y es todavía, es un muñeco sodomita, homosexual. Si lo han visto, él brinca encima de tortugas y él brinca encima de honguitos. Y hay veces que cae sentado de cola en el honguito. Y ese es un video del Super Mario Bros. Bueno, Mario traduce líos, o líos del mar, porque Mario son los líos de los hombres. Cuando la gente sueña con aguas y gente y serpientes dentro del agua, son líos que le vienen para encima de muchos lados, de mucha gente. Entonces Mario traduce super líos. Bueno, ¿qué traduce Bros? ¿Grande o qué traducirá? Sí, y aquí el venerable maestro Da Vinci nos da algo lógico. Póngale a Mario una C entre la O. Antes de la O, póngale una C. ¿Qué queda? Supermarico, ¿no? O sea, supermarica. ¿Sí? Supermarica Bros. Ese muñeco es un muñeco sodomita, Super Mario Bros. Y los que lo trajeron tienen línea ¿con quién? ¿Con qué mundo? Los mismos de los rastas. ¿Los rastas con quién están conectados? Con los rigelianos. O sea, Super Mario Bros., que es un muñeco. Y con eso, lamentablemente, es que empiezan los niños a jugar. Siempre inician es con Super Mario. Y ahorita hay un video de Super Mario montando carritos, ¿no? Creo que hay uno que monta carritos. Y hay uno de los muñecos que acompaña a Super Marico, así como le dijo el maestro Da Vinci. A Super Mario, que es un honguito, tiene un hongo, y para más es de esos hongos que son los hongos que vienen de las esferas de Rigel, que le llaman, ¿cómo se llama ese hongos? Palus verbus, o sea, palo perverso sería el nombre traducido aquí, o sea, no falo, en este sería pene de sodomita, traduce el nombre de ese hongo. Es el hongo que es rojo con blanco, que es el mismo hongo que utilizan los pitufos, el mismítico. ¿Ah?
Sí. Venga, para aquí, venerable Brujari, nos da un porte antes de terminar este tema. Sí, este porte es con respecto también, pues estamos hablando de los mismos, esos muñecos, sabemos que, y esos juegos están causando cierto retraso mental en las personas y en los niños. ¿Quién de los presentes ha visto un programa que es muy conocido y es El Chavo del Ocho? Mire, prácticamente todos lo han visto y todos lo hemos visto, lamentablemente. Tengo entendido que el venerable maestre le llamó el Chavo de la Novena Esfera. Platica el venerable Dahamla que nos puede ampliar un poquito de esto. Porque el Chavo del Ocho o el Chavo de la Novena Esfera es una serie que durante muchos heliocrones, muchos años, contaminó la mente de los niños. Por eso ustedes ven el comportamiento del Chavo y de los que interactúan en ese programa, y es de estúpidos. Es una persona como que no es lógico en lo que hace. Entonces, para que su merced sepan también y no dejemos ver a los niños ni a los jóvenes, ni mucho menos los viejos, este tipo de programas que está convirtiendo a la gente en estúpidos y en brutos. Adelante, maestro. Sí, les recuerdo que hay una frase famosa en El Chavo que es una frase fornicaria que dice: se me chispoteó. Chispotearse es fornicar, o sea, se le chispoteó, botó pues, y eso es fornicar. Y esa frase es para grabarle en la genética a los que ven El Chavo, a los niños sobre todo, genética de fornicario, o sea, que se le chispotea, o sea, que se le bota, se le derrama chispoteado, que es fornicar. Eso es fornicar, y todo es con la che, y es una palabra demoníaca. Cuando la H va con una C, la H se lunariza, y queda una H lunar, o sea, una H infernalizada. Infernalizan la palabra que corresponde al íntimo de Dios. Y todo lo del Chavo empieza por che, todo. El Chompiras, hasta los caquitos, todo empieza con C, con che. Chespirito y ¿qué más? Chapulín, Chimoltrufia. Bueno, Chimoltrufia no le dice a una Eva cuando está mal trajeada. Le dice la Chimoltrufia porque está mal trajeada. Chapatín, todo es con la che. O sea, chanfle y todo. ¿Qué más dice? Una cantidad de... El chaparrón, todo, ¿no? La chiripiorca es convulsiones, o sea, sufrir de ataques epilépticos. Y para poder que él quedara normal le tenían que dar un garrotazo en la espalda, ¿no? Venga, Macafer, agregue un poquito a lo del Chavo. Macafer tiene cara de que vio El Chavo del Ocho, ¿no? Alguna vez se formó un proceso aquí en el templo con algunos monjes que de pronto tuvieron algún percance con una monje. Entonces uno de esos monjes le decía a la niña: a usted le faltó yupi, algo así, le faltó yupi. Entonces alguien le pasó el dato al venerable maestro Keliun Zeus, y el maestro Keliun Zeus llamó a esos monjes aquí en el mular, ahí en el planchón. Eso, por allá me confirmaron, que le faltó alimentarse, o le faltó, que se alimentó con caldo de yupi, es decir, que la niña estaba débil. Entonces le pasaron el dato al maestro Keliun Zeus, que le habían dicho a la niña que se alimentó con caldo de yupi. Entonces el maestro de esa frase yupi la tradujo a chito. Dijo el maestro: yupi y chito es lo mismo. Y es la misma basura que venden en todas las tiendas y que es lo que hacen precisamente con carboximetilcelulosa y toda esa cantidad de químicos con los que hacen los yupi, los chitos, etc. Entonces, ¿qué pasó? De esa frase chito salió algo bastante especial que el maestro habló esa tarde y que también el venerable maestro Crowley también tocó el tema sobre los chitos. Entonces se decía de que la C viene a representar dentro de la tabla periódica el carbono y la H viene a representar el hidrógeno. Entonces, al mezclar carbono con hidrógeno, esto crea una densidad. Y no solamente a nivel químico, sino también a nivel
emocional. Por eso es que en el programa del Chavo del Ocho, lo que decía Han Lacker, todos los nombres vienen con esa densidad, esa mezcla de carbono e hidrógeno, que crea una densidad emocional y una densidad mental. Entonces, preciso, el Chavo del Ocho. Todo comienza con Che. Chompiras, Chespirito, Chimoltrufia, Chapatín, Chapulín. Y un nombre bastante infernal que tenía uno de esos personajes como el Botija. Botija es votar ajá, votar a Dios. Y preciso, el Botija tenía un cuerpo bastante enorme, gordo, flatulento. Entonces, la Popis, su mismo nombre lo dice, todos los nombres con una densidad para cuando la persona los fuera a ver, crear una densidad emocional, mental, en los tontos que veíamos eso. Porque la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que por allá a la edad de 8 años, 10 años, 14, 15 años, nosotros éramos como bobitos viendo este programa y viendo las tonterías que hacía el Chavo. Y lo más terrible de todo es que este programa ya lleva unos 30 años al aire. En todos los canales de televisión del mundo, se puede decir. El rating que tiene este programa es impresionante. Entonces decía el maestro Kelly Unceus esa vez sobre la densidad que crea este programa. Y no solamente este programa, sino también muchos programas a los cuales, ya que estaban tocando el tema de los videojuegos, lo que decía Hamlaker, por ejemplo, el Atari, que tiene que ver con las taras, hay un videojuego, o bueno, no, hay un aparato para ver estos videojuegos que se llama Sega. Ahí el mismo nombre lo dice, Sega. Es decir, cegar a la persona o al niño o al joven que está jugando esto. De igual forma, Nintendo o Nientiendo, Satán es bastante sutil. Y él en una forma muy camuflada va entrando con estos nombres. Por ejemplo, en la actualidad hay algo que se llama Xbox. Por ahí me decía el venerable Mublative que es la caja de la muerte. Porque la X, sabemos que la X es una de las letras más densas del abecedario. Y esto fue enseñado por el venerable maestro Kelly Unceus. Aquellos cimbres que tienen X, esos cimbres tienen que ser sublimados, o la persona que tenga un cimbre con una X, la persona tiene que luchar mucho para poder ayudar a evolucionar ese ser. Porque la X es de las letras más densas. Entonces, precisamente, Satán le pone a este aparato llamado Xbox y una cantidad de videojuegos que hay en la actualidad. Gratísimas, venerable Magdu. Y ya saben, los que de pronto todavía están viendo el Chavo del Ocho, pilas. Sí, un programa famosísimo, todavía continúa. Y lo peor es que uno de los personajes de ese programa ya está muerto. Uno o varios, sí. Don Ramón, ¿no? Y bueno, en lo que decía el venerable Macafer, si se dan cuenta cuando dan los caquitos que son el Botija, que es votar a Dios, ellos visten de negro y el otro viste de rayas blanco con negro. Entonces todo es alusivo a lo satánico, a lo negativo. Venerable Ram nos va a dar un porte y con este terminamos la bonita clase que se dio hoy al respecto de los juegos de Atari y este tema tan infernal que está destruyendo al mundo. Bueno, buen día, buen dinero, buena salud para todos. Un saludo muy especial a nuestro señor Cúmido, que tan generosa Inti nos hace asistir a este elegido de gran coyuntura para la sabiduría del pueblo de Dios, porque un pueblo ignorante es un pueblo aprisionado y es un pueblo que pierde libertad y que es exterminado. Donde hay luz y sabiduría no pueden reinar las tinieblas. El siguiente es un porte a un nivel quizás un poco más general para todos y todas las que me están oyendo y viendo. Y es muy importante este tema del Nintendo y del Internet, de los videojuegos. Pero si nos ponemos a mirar un poquito más allá, la humanidad comprendida dentro del territorio o la zona de las Hades,
lo que se llaman los mundos infiernos, que son las ciudades, si miramos un poquito más allá, ese es todo un mundo de videojuego. Es un mundo de Atari, es un mundo de mentira, de malla, de ilusión. El mundo en general, por los sistemas de gobiernos, por las sociedades de coyunturas religiosas ortodoxas, por el sionismo, falso sionismo que siempre hemos conocido como sometedor del mundo y la humanidad, ese mundo está fríamente calculado, está diseñado para que los seres humanos que allí viven, esas criaturas convivan diariamente con una mentira. Si a la dama se le está mostrando todo tipo de comercio en vanidad, la mujer que se va levantando va creciendo con estos esquemas, y si ella no reúne los requisitos que la moda, que el comercio, que las tallas que debe de tener su cuerpo, ella no los reúne, esta criatura crece con complejos, crece retardada, crece inferiorizada, y es una criatura que no es feliz, envejece en la tristeza. El varón o el hombre que crece en el mundo, que tiene que ser fuerte, que su aspecto corporal ha de ser un aspecto agraciado, fortachón, robusto, por lo general los que padecen este tipo de males, como los de los videojuegos, si sus mercedes han levantado en cuenta, son seres bastante delgados, son flacos, son chupados energéticamente. Si nosotros observamos el mundo en general con sus músicas, con su televisión, con su comercio, con todo este tipo de proyecciones televisivas, crea una falsa ilusión en sus moradores. Las criaturas que viven afuera son criaturas acomplejadas porque no cumplen las expectativas de lo que una sociedad de consumo les está imponiendo. ¿Qué es un videojuego? Un videojuego es la forma de evadir la realidad. Pero dirá la gente, ¿cuál realidad? Afuera ni siquiera hay realidad. Lo que viven afuera como realidad es lo que les deja un sistema explotador. Es pagar el arriendo, los servicios, cumplir con disciplinas de colegio, cumplir con disciplinas de jaulas de encierro, cumplir con todos los estatutos que el Estado les está dando para explotarles su tiempo y su dinero. Esa es la realidad que tiene la gente afuera. Eso no es la verdadera realidad. A esa realidad le huyen y al huir emplean los videojuegos. Pero me voy a ir un poquito más allá. Al huir de esta realidad emplean las telenovelas. Al huir de esta realidad emplean las películas de cine hollywoodescas, que todavía tan mal tenemos acá esa costumbre. Porque todas y todos sabemos que cuando queremos evadirnos de responsabilidades o queremos supuestamente refugiarnos en un tiempo de esparcimiento, recurrimos a uno de estos mecanismos que el sistema ofrece, precisamente para huir de realidades que se quieren desconocer. Cuando alguien no es fuerte, se quiere sentir bonita, recurre a un videojuego de estos donde todo aquello sí se convierte en una realidad porque la mente está preparado para ello. Las imágenes son fundaciertales para que el ser humano lo que allí ve lo programe o lo proaxele para sí mismo. Si estos videojuegos no solamente comprenden estas imágenes, sino que están acompañadas de los sonidos tremorizantes. Volvemos al tremor. A los sonidos de esas músicas, a los sonidos de la bala, a los sonidos de los carrotanques, a los sonidos de la criatura cuando muere. Estos efectos a través de los 5 y 6 sentidos que tiene el ser humano los va socavando sin que ellos se den cuenta.
como médico universal, recomiendo a quienes están viendo este Proaxel de este día, que pueden ayudar a sus semejantes, que una de las técnicas de medicina que pueden llegar a utilizar para ayudar a las criaturas que padecen de estos flagelos y de telenovelas, de música rock, de otra cantidad de ataris, de atantes, de esclavizantes a su ser y a sus viterías, es que como médicos les enseñen una realidad verdadera. ¿Saben dónde está esa realidad verdadera? ¿Quién me dice dónde está esa verdadera realidad? Eso muestra lo atentos que han estado. Esa verdadera realidad está en la doctrina taojudía de verdad. Esa realidad, aunque aquí, lastimosamente, esos flagelos es inevitable, han incurrido en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, esa realidad está aquí. La realidad de las runas de Talgeaber, la realidad de las Olimpiadas, la realidad de la naturaleza, la realidad de cumplir todas las actividades sanas, esa es la que como médicos debemos enseñar a las criaturas flageladas por esto, que es casi más del 90% de la humanidad. Entonces, venerables, la reflexión que dejo para concluir y dar paso a nuestro señor Diógenes, es que estas cositas no siempre las miremos de tercera dimensión. Eso no tiene que ver conmigo, yo no juego con eso, eso nos toca. Porque si a su merced no le toca por el videojuego, le toca por la telenovela. Y si no le toca por la telenovela, le toca por la música que está oyendo. Y si no le toca por la música que está oyendo, le toca por la moda que está utilizando. Y si no le toca por la moda que está utilizando, le está tocando por algún otro tipo de esclavitud. Entonces, venerables seres, la medicina universal primera que recomiendo en este día, las runas de Talgeaber. Gratísimas. Gratísimas, venerable Ram, por su porte muy importante para todo el pueblo tao judío de verdad. Recordamos las soluciones que quedaron aquí escritas para este tema de los videojuegos. Con esto terminamos y con un portecito más. Dice así: procurar en el niño una educación integral, fomentar en ellos el amor por el arte. Y hablando esto del arte, aquí me estaban dando una libretica de uno de los niños monjes del templo, que él es dibujante, el venerable Hauer, él está dentro del templo multirúnico. Y no solo él, aquí hay cantidad de niños que son dibujantes. Y los niños que hay aquí en el templo y que tienen esa vocacel como la tiene el venerable Hauer, aquí hay varios dibujitos que él hace, de un cuarzo, y él no mira, sino que es lo que el ser le indica al niño por hacer, que es expresar el ser y el arte en los niños del templo y en los niños de las ciudades, para que ellos no caigan en este mundo de los juegos de Atari, que está también muy relacionado con los juegos de azar. Recuerdo algo del caldo de yupi que estaban hablando ahorita, o el caldo de chito. Ese caldo de yupi es practicar sexo oral. El venerable maestro Kelim Zeus, en aquella ocasión, cuando lo del caldo de yupi, dijo: caldo de yupi es caldo de sexo oral, es inducir a los niños a que practiquen sexo oral, no solo por los males que tienen los chitos, o sea, por todos los venenos que traen, sino que es que están promoviendo la práctica del sexo oral, que lo practica más del 90% de la raza humana, dicho por palabras del venerable maestro Kelim Zeus. Bien, entonces aquí hay una cantidad de dibujitos hechos por el venerable Hauer, hasta dimensionales, castillos y demás, que aparecen aquí. Y él lo hace con el sentido de que, y también lo mostramos para que sus mercedes, los niños de las ciudades, se dediquen, y en vez de estar dedicando horas a la tele, le dediquen tiempo al arte, que sus mercedes llevan eso por dentro. Ese de pronto está dormido, ese centro emocional. Aquí hay otros dibujitos que él mismo ha hecho, muy bonitos están. Venga para acá, muéstrenos algo otro. Sí, son unas formas hermosísimas que ha hecho el venerable maestro Hauer, y ahí lo vemos muy abnegado, laborando. Este castillo está muy bonito, ¿no?
Esto es para que sus mercedes, y aquí hay niños que ahorita están escribiendo, hay niños que colorean, y eso es muy importante para que eso les desarrolle el arte y los ayude a ser mejores. Gratísimas, venerable Hauer, se nos queda porque él va a hacer la oración de despedida. Terminamos diciendo lo siguiente: soluciones, procurar en el niño una educación integral, fomentar en ellos el amor por el arte, que es esto que estamos viendo acá, la lectura, el deporte, el trabajo y el recuento de anécdotas y enseñanzas que favorezcan la convivencia familiar. Para nos, enseñanzas teológicas de nuestros venerables guías, de la historia de nuestro venerable maestro Keliun Zeus, de nuestro venerable padre Samael. Aquí dice, favorecer el contacto y relación con los hijos, brindar calidad y tiempo. Y el último mensaje, bueno, aparecen los niños montando en bicicleta, y el último mensaje dice lo siguiente: predicar con el ejemplo y practicar activamente en su educación, o sea, en la educación del niño. Gratísimas, venerables taovidentes, nos despedimos porque hay que dar paso a las comunicaciones de los enviados de Dios, que hoy, lo más seguro, y así es, son muchas, benditos sean. Nos quedamos con la oración del venerable Hauer y el himno a las juventudes. La oración la vamos a hacer en posición de paticel. Gratísimas, Dios Cúmido, por estas enseñanzas que nos estás dando en este mosierto, para que seamos más sabios en la doctrina de Dios y no en la doctrina que enseñan los del mundo. Te pedimos para que la gente que está en el mundo y está jugando cosas que no son y haciendo cosas que no deben de hacer y cosas que los perjudican, para que no coman y no cometan errores. Te pedimos para que la esfera siga con vida y con salud, para que seamos más obedientes, disciplinados, sabios, entrenadores de las cosas de Dios, que seamos cada vez una persona mejor. Todo esto y mucho más te lo pido y te lo agradezco por el simbre de los maestros Ha Keliun Zeus Induceus y Samael Joat Bator Weor, Aom, Onsea.